Señor, queremos reconciliarnos contigo una vez más, porque te fallamos constantemente. A pesar de ello, tu misericordia sigue con nosotros. Hoy queremos decirte cuánto te amamos, mi Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, verso 1 y 2, amén. Dice la escritura. Si tu Biblia tiene ahí un subtítulo, ¿verdad? Dice Dios, satisfacción del alma, ¿verdad? Y dice Salmo de David cuando estaba ¿dónde? Entonces este salmo tiene un propósito, ¿verdad? Hay una historia, hay un contexto donde el escritor David escribió esto. Dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, ¿dónde? En el santuario. Amén. ¿Sí? ¿Lo quieres volver a leer? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amén. Te pido tu atención. Entonces, David, en medio del desierto, tuvo una motivación que lo inspiró a hacer esta declaración. ¿Y cuál fue esa motivación? La prueba, mi hermano. Amén. El desierto, cuando la palabra de Dios habla del desierto, es símbolo de ¿qué? De prueba. ¿Y qué es una prueba, hermanos? ¿Qué es una prueba? Una dificultad, dice la hermana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es una prueba, hermanita Elenita? Para usted. ¿Es qué? Revelar un conocimiento. Un examen, ¿verdad? Se escucha más claro, ¿no? Es como un examen. Entonces, ¿cuántos creen que Dios nos prueba? Dice el Salmo, uno de los salmos, que Dios prueba el corazón del justo. Dios prueba la mente y el corazón de quien, de su pueblo. Amén. Dios nos prueba, mi hermano. Vamos a ser probados en este transitar, en este mundo, para alcanzar la corona de vida que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos a ser probados. Amén. Y a veces las pruebas vienen. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios nos está formando. O el barro le dirá al alfarero, no me gusta cómo haces las cosas, ¿verdad? El libro de Jeremías, ¿verdad? ¿Verdad que no? No dirá así, ¿no? Entonces, ¿qué significa la prueba? Un examen. Pero también Dios permite, Dios nos va a hacer pasar por fuego, mis hermanos.
porque nuestra fe va a ser probada. ¿O no probó a Abraham? Hermanos, ¿verdad que sí? No le pidió a su hijo. Entonces, la Biblia entera, toda la escritura nos muestra que nosotros como pueblo de Dios vamos a ser probados en diferentes áreas para ser purificados, para ser formados, para ser moldeados. Amén. Pero hay pruebas, amado hermano, amada hermana, que muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones. Y esas no las permite Dios o no las envía Dios. Si vamos entendiendo esa parte. O sea, hay pruebas que van a venir a nuestra vida por decisiones que hemos tomado. Y este es un ejemplo en este salmo de David. ¿Por qué estaba en el desierto? Porque él un día tomó decisiones y esas decisiones trajeron consecuencias. Y ahora él estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones. Estaba pasando una prueba. Y entonces David, en medio él sabía que iba al desierto, iba camino al desierto, y en medio de esa consecuencia de enfrentar decisiones, de pagar un precio por tomar decisiones equivocadas, él sabía que le esperaba el desierto, él sabía que le esperaba la vergüenza, que le esperaba la calumnia, que hablaran de él. Él sabía que iban a pasar cosas con sus hijos. Y él iba camino al desierto, y en medio de esa necesidad, él escribió este canto hermoso, donde él entendió algo muy, muy, muy importante. La tierra árida y seca, ¿qué representa? ¿Qué representa, hermanos? Nuestra necesidad. Pero es como decir David, voy a un lugar donde solo voy a ver eso, no va a haber abundancia, va a haber dolor. Y aún con todo, un día yo te he mirado en el santuario, Señor, me he deleitado en ti, me he deleitado cuando me permitiste llevar el arca a Jerusalén, me he deleitado en tu presencia. Te he mirado, he aprendido a amarte, Señor, y ahora me espera eso, pero tengo hambre de ti. Y por eso dice, de madrugada te buscaré, Señor. Si vamos entendiendo. Porque este salmo tiene que ver con esta historia. Amén. Vamos ahí a 2 de Samuel, amén. Capítulo 15. Y vamos a ver el por qué David escribió este salmo. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer para ser más concretos. Vamos a leer el 14. Esta historia en el capítulo 15 habla de cómo su propio hijo Absalón se levanta contra quién, contra David, ¿verdad? 2 de Samuel 15, 14, si no ahí está la pantalla, dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él, ¿dónde? En Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de ¿qué? Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor, el rey, ¿qué? Decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen ¿qué? Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Vamos a detenernos hasta ahí, amén. Entonces, en esta historia, en este capítulo 15, David tenía que tomar una decisión, hermanos, donde ya le habían avisado
que Absalón se había levantado y iba a tomar el lugar de él. Quería tomar el reino. ¿Sí me entiende? Era su hijo, mi hermano. Y no solo era su hijo, sino que en ese momento él tenía que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Como que acabamos de leer. Salir del trono, salir de ahí y huir. Él tomó una decisión, sí o no, mis hermanos. Y pareciera, ¿no? Pareciera que no tomó la mejor decisión. ¿Por qué? Porque David era un hombre valiente, era un varón de batalla. Y su testimonio lo enseña la Escritura. ¿Cómo peleó con quién? Con Goliat, cuando el mismo ejército de Israel no podía con ese hombre. Y se levantó ese jovencito y peleó contra el gigante. Él peleaba por las ovejas de su padre ahí, donde iba a pastorearlas, con el león, con el oso. ¿David era un cobarde? ¿Verdad que no? Entonces había algo en él que lo había marcado para tomar decisiones como la de no enfrentar a su propio hijo, porque él no era cobarde, pero había pasado algo en su vida donde él veía que la mejor decisión era huir, porque él se preocupaba, dice la Escritura, que él se preocupaba ¿por quién? Por el pueblo. Dice, no vaya a ser que extermine al pueblo y su familia, pero también le dolía a su hijo. Qué historia, ¿no, mis hermanos? Enfrentar a tu propio hijo. Y no tan solo eso, enfrentar el propio rechazo también de personas que estaban con su hijo, que habían estado con él a través de los años y que de repente le daban la espalda. ¿Era prueba o no era prueba? Era prueba, mi hermano. Ahí en el verso 23, ahí donde estamos, dice: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. ¿Qué pasó con el país? ¿Amaban a David? Lo amaban, hermano. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba ¿quién? Sadoc con él, con todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Entonces, ya iban de huida. Vamos a detenernos ahí. Pero llevaban el arca del pacto, porque en esos tiempos el arca del pacto representaba la presencia de Dios, el respaldo de Dios sobre su pueblo. Amén, hermanos. Y ellos tenían la costumbre de llevarla. Y la llevaban, pero de repente sucedió algo en el corazón de David. Volvió a tomar una decisión. ¿Qué sigue diciendo? Verso 25. Pero dijo el rey a Sadoc, Abiatar eran sacerdotes, uno de ellos era sumo sacerdote. Dice, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que ¿qué? Que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si Jehová dijere, no me complazco en ti, ¿qué fue lo que dijo David? Aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con tus dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Y le sigue diciendo, mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes, que me den aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron, ¿qué? Allá, 30. Y David subió la cuesta de los olivos
y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras que subían. Vamos a detenernos ahí. ¿Había dolor? Dice la palabra de Dios que él iba llorando. Él iba llorando. ¿Tú por qué crees que iba llorando? ¿Porque le habían quitado las posesiones? ¿Porque le habían quitado un puesto? Yo creo en mi corazón cuando meditamos la Escritura, porque la meditación de las Escrituras que nos hace entender. Y yo veo que en David había algo, el dolor de enfrentar las consecuencias de malas decisiones. Le dolía el pueblo. A él no le dolía la vergüenza. ¿O sí tú crees que le dolía la vergüenza? Es como hablar de un rico, ¿no?, que tiene posesiones y de repente que lo pongan a hacer algo. ¿Tú qué crees que conteste el rico? Es difícil, ¿va? Y hay ricos humildes, no tenemos nada contra ellos, pero de alguna manera él era el rey, mis hermanos. Dios lo había exaltado de ser un pastorcillo de ovejas a ser el ¿qué? Un rey. Y de repente dejar todo eso, mis hermanos, e ir al desierto. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Cuando tú meditas la palabra del Señor, dice que iba llorando, iba con la cabeza cubierta, iba. ¿Y qué representan los olivos? Cuando sacan el aceite, ¿qué hacen con las aceitunas? Las machacan, ¿verdad? Y eso es el desierto. Y él iba llorando. Entonces, iba camino al desierto y de repente, camino en el desierto, viene un hombre. Lo ve ahí sucio, lo ve así. Y era un amigo suyo y le dice, ¿por qué estás así? Porque la noticia que le había llegado a su amigo pues, le había causado dolor. Y entonces él se puso de acuerdo con este amigo de él, era un consejero. Y le dijo, yo me voy, pero yo te pido que te quedes aquí para que tú me digas lo que va a suceder aquí. Porque el día de mañana, dice, fue que regrese a Jerusalén. Entonces, más adelante sigue y se encuentra un hombre de la tribu de Benjamín llamado Simeí. Y al verlo, le empieza a maldecir a David y le empieza a decir cosas feas y le empieza a decir, es que tú estás pagando ahora sí por haberle quitado su lugar a Saúl. Ahora se ha revelado la perversidad de tu corazón. Y le empieza a tirar. Y entonces se levantan ahí un hijo de Sarbia y lo quiere defender y le dice, tranquilo. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios. Pero ¿a dónde nos lleva todo eso, hermanos? ¿Me puedes apoyar ahí en el verso 25 y 26? Fíjate lo que dijo David. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que ¿qué? Que vuelva y me dejará ver ¿qué? El arca y ¿qué más? Su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, ¿cuál fue? ¿Qué respuesta tenía David en su corazón? Aquí estoy, y haz de mí lo que bien ¿qué? Te pareciere. Hablar de esa manera, amados hermanos, no solo son palabras. Escuchen, hermanos, hablar de esa manera
no solo es vivo un momento y hablo lo que quiero. No, mi hermano, hablar de esa manera es entender la necesidad mía delante de Dios. Y él dijo, haz de mí lo que bien te parezca. Vamos ahí a Samuel capítulo 12, donde empezó todo. Perdón, 11. 11:1. Dice la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él ¿a quién? A sus siervos. Segunda de Samuel 11. Y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿dónde? Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y ella durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es lo que había pasado con David? Dice la palabra de Dios que eran tiempos, hermanos, donde los reyes salían a la guerra. ¿Y él qué hizo, mi hermano? Como rey, ¿qué le correspondía hacer? Ir a la guerra, porque eran tiempos ¿de qué? De guerra. No eran tiempos de paz, eran tiempos de guerra. Pero de repente a David, en medio de tanta abundancia, en medio de tanta confianza, dijo, si no voy, no pasa nada. Y se quedó ahí en el palacio, se quedó en Jerusalén. Y una cosa lo llevó a otra. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿A dónde lo llevó? A tomar una mujer que no era suya. Era una mujer que tenía un hombre llamado Urías, un varón de guerra que peleaba las batallas de Jehová. ¿A dónde lo llevó esta mala decisión? A mentir, a querer ocultar. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ¿qué sucedió con la mujer? Concibió. Y entonces al saber David que había concebido, que había una consecuencia de lo que había hecho, empezó a maquilar. ¿Y qué dijo? Voy a mandar a Urías, le dijo a su general, voy a mandar a Urías al frente de la batalla con el pueblo de Amón, y ahí de seguro lo van a matar. Y así fue, lo hizo adrede, mi hermano. ¿Por qué? Porque el problema ya se había hecho ¿qué? Grande. Y entonces sucede que entonces viene el profeta Natán y amonesta a David. Ustedes conocen la historia. ¿Y qué le dice? Había un hombre rico, había un hombre pobre. El pobre tenía una oveja, el hombre rico tenía bueyes y tenía muchas ovejas. Y de repente viene un visitante. Y el rico, en vez de sacrificar una ovejita de su propiedad, le quitó la oveja al pobre para darle de comer a este visitante. Y así viene la palabra por medio del profeta Natán. Y le preguntan a David, ¿tú qué harías por esto? Y David responde sin pensar que era para él. El tal merece esto y aquello, merece la muerte. Merece pagar 4 veces lo que hizo. Y entonces el profeta viene y le dice, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Y ahí empieza el problema. Y entonces viene juicio a la casa de David. Capítulo 12. Verso 9. Y fíjate lo que dice.
Aquí está hablando el profeta Natán y le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti. ¿De dónde? De tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas ahora yo lo haré ¿qué? Delante de todo Israel, y a pleno ¿qué? Hubo consecuencias. Hay consecuencias, hermanos. Y hubo juicio para quien, para David. Y el siguiente versículo le dice: pero este pecado, dice, no vas a morir, David, pero vas a pagar. Tu pecado se te ha redimido. El siguiente versículo lo menciona. Pero ¿a dónde nos está llevando todo esto, hermano? Toda esta historia. Para que nosotros meditemos. Ahora entiendes lo que estaba pasando David. ¿Y qué podía decir cuando vino Simei y lo empezó a maldecir? ¿Qué podía decir David? Se iba a poner orgulloso y le iba a decir: yo soy el rey, ¿por qué vienes y me dices? Él sabía que tenía que pagar el precio de sus malas decisiones. Lo que más le dolía a David, el dolor que había en el corazón de David, era que le había fallado a su Dios, porque David amaba a su Dios. Proverbios 16:32, ahí por favor, acompáñenme. ¿Qué dice? Proverbios 16:32, vamos aquí, acompáñame, dice: mejor es el que tarda en airarse que ¿qué? Que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que ¿qué? Otra vez, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que ¿qué? El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ¿qué? Ciudad. ¿Qué habla este versículo, hermanos? Ya voy a terminar, el dominio propio. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que explica la sabiduría de Dios en este proverbio? Mira, tú puedes ser rey, puedes tomar una ciudad, puedes tener muchas posesiones, pero hay algo más importante que debes entender: tener dominio propio. Porque le sucedió a David, amados hermanos. Era el rey. El dominio que ahora tenía había crecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Sí me entiende? Y Dios por medio del profeta le dijo: todo lo que quieras, hazlo, porque Jehová está contigo. Había bendición, había respaldo, había cobertura, había gracia. Pero hubo un momento donde David tuvo un descuido y no pudo tener control de sí mismo. Podía controlar una ciudad, podía hacer juicios en medio del pueblo, pero había un enemigo que no conocía y que estaba aquí adentro, era él mismo. ¿Entiendes, hermano? Y esa necesidad trajo consecuencias. Y por eso dice el proverbio, ¿no? Es mejor tardarse en airarse que ¿qué? Que el fuerte. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? De que muchas veces nosotros no tenemos dominio propio. Elevamos nuestros pensamientos y nuestros pensamientos se inclinan a lo malo.
Tomamos decisiones, pero nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por cosas que venimos arrastrando y se manifiesta. Y esas cosas se enseñorean de nosotros. Y fue lo que le pasó a David. ¿Cuántos de nosotros, así como este hombre, porque era un hombre de Dios, era un varón de Dios, pero cuántos de nosotros, así como David, tenemos luchas aquí adentro, hermanos, como mujer, como hombres, tenemos debilidades, tenemos, dice la palabra de Dios, tenemos concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Deseos. Santiago 1. Vamos a Santiago 1. No pierdan esta de Samuel porque vamos a estar ahí. Aleluya. Santiago 1, 12. ¿Qué dice la palabra? Soportando ¿qué? Las pruebas, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice la palabra. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? ¿La prueba? No dice la prueba. Bienaventurado el hombre y la mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido ¿qué? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que ¿quiénes? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está el combate? Hermanos, ¿dónde está la guerra? ¿Dónde está el combate? En tus miembros. Y dice el escritor, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, la tentación muchas veces es una ¿qué? Es una prueba. O sea, de repente, ¿qué pasó con David? Ahí en el palco, con sus vestiduras de lino fino, reales, y de repente, sin querer, de repente se asoma ahí, de repente ve ahí una escena. Entró por los ojos, hermanos. ¿O no? Y entró por los ojos y empezó a darle vueltas, ¿verdad? Entonces, en ese momento David, ¿qué estaba enfrentando? Una tentación. Y ahora tenía que resistir una prueba. ¿Y qué sigue diciendo? Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él ¿qué? Entonces, ¿la tentación viene de Dios? Ahí está la palabra, mi hermano. Cuando tú y yo, mi hermano, somos expuestos a tentaciones, ¿eso viene de Dios? Vamos a ser tentados, mi hermano, en un celular, en decisiones, en tu matrimonio, con tus hijos, en este lugar. Va a haber situaciones. Y Dios hoy nos habla para que entendamos cuál es el problema. Verso 14. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es ¿qué? Atraído y seducido. ¿Dónde estaba el problema de David? La concupiscencia es los deseos, las pasiones que aquí adentro no están afuera, están en estos miembros, mi hermano. Y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y las concupiscencias es cuando empiezas a ¿qué? A formar pensamientos cuando viene la tentación. Y esos pensamientos te empiezan a atraer y te empiezan a ¿qué? A seducir. Y escuchen lo que voy a decir, hermanos, porque a veces nada más nos estancamos en decir pecados sexuales, porque esto que David hizo fue adulterio, fue homicidio, estuvo mintiendo, estuvo queriendo encubrir su pecado y no pudo. Pero muchas veces, hermanos, también en nosotros mismos tenemos deseos que no tienen que ver con algo sexual. Nos enojamos, nos dividimos, o sea, empezamos a ser atraídos, o sea, ay, la hermana no me saludó.
te vas y ahí está tu pensamiento. ¿Qué le haría? Siempre es así. Ay, ¿por qué el hermano hoy habló esa palabra? ¿Qué le habrán dicho? Son concupiscencias, hermanos. Esas son las concupiscencias donde nos empezamos a enredar. No pasa nada, puedo hacerlo. Hay cosas que no convienen, hay cosas que no podemos dejar que nos dominen. Hay situaciones aquí en medio de nosotros, pecados como esos, que tenemos que estar orando para que no se oculten y no se enseñoreen de la obra, porque estas situaciones van a traer consecuencias. Y si no, estamos leyendo la historia de David. ¿Qué empezó a pasar? Y dice, le dijo el Señor, en tu propia casa, de tu propia familia, se va a levantar. Se van a levantar problemas, se va a levantar guerra. ¿Y qué empezó a pasar? De repente en aquellos tiempos los reyes tenían muchas concubinas, ¿verdad? Era la costumbre, usos y costumbres en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces, de repente, David tenía un hijo de una concubina y tenía 2 hijos de otra concubina, uno llamado Absalón, que estamos hablando, y una mujer llamada Tamar. Y de repente empezaron a crecer, y de repente ahí había otro hijo llamado Admón, se llamaba. Y de repente Admón dice que de repente le empezó a gustar su hermana, porque su hermana era hermosa, pero no era su hermana directa, era hermana directa ¿de quién? De Absalón. Y llegó un momento donde fue atraído y seducido tanto ese deseo a su hermanastra, lo voy a poner así, para que me entiendan, que la tomó a la fuerza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese joven? Fue atraído, fue seducido. ¿Cómo le llegó la tentación? Empezó a ver el cuerpo de la hermana, empezó a ver cosas y empezó a formular. Y esos pensamientos se hicieron deseos y después ya no fueron deseos, fueron pasiones. Y después, dice, cayó, se consumió el pecado. Y de repente le dice a su papá, se hizo el enfermo y le dice a su papá, ¿puedes mandar a tu hija, a mi hermana, para que me dé de comer? Y ahí enfermo, llegó esta jovencita, le dio de comer y de repente la tomó. Y antes de que la tomara todavía esta jovencita le dijo, mira, no lo hagas, dice. ¿Por qué? Porque me vas a deshonrar, vas a marcar mi vida. Y no tan solo eso, tú serás un hombre que tendrá un testimonio en medio del pueblo de Israel como perverso. Y no le importó, dice. Y todavía le dijo a la jovencita, mira, ¿por qué no mejor hablas con el rey? Habla con el rey y tal vez te conceda que yo sea tu mujer, pero así no. Y no le importó, mi hermano. Cayó. Pero ¿qué empezó a pasar en la casa de David? Situaciones como esas. Y de repente Absalón, el hermano de esta jovencita, no dijo nada. Pasó tiempo y esperó el momento y mandó matar ¿a quién? A su hermano. Aquel hombre que había forzado a su hermana. ¿Y qué tuvo que hacer Absalón? Tuvo que huir. ¿Y quién estaba enfrentando todo eso? Un padre llamado David, un hombre que era rey de Israel, un hombre que dice la escritura que era el dulce cantorcillo de Israel, un hombre que dijo, Señor, de madrugada te buscaré, y así en la tierra árida y seca, Señor, tú vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque cuando he estado en tu santuario, yo te he mirado, te conozco. ¿Te das cuenta por qué David ahora no peleaba? ¿Por qué David ahora qué hacía?
se humillaba, mi hermano. Se humillaba. Y que Dios hable a nuestras vidas. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces hacemos cosas nosotros y somos insensibles, como si no pasara nada, como si no hiciéramos nada. Va a haber consecuencias, amados hermanos, si tomamos malas decisiones, si menospreciamos su palabra, va a haber consecuencias. Y Dios trae una palabra para que podamos entender las luchas, las victorias, las derrotas, así como David. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a las victorias. Cuando lo perseguía a Saúl, Dios lo libraba. Dios estaba ahí. Él tenía un llamado y iba a llegar el tiempo en que Dios iba a cumplir su propósito en él. Pero Dios siempre lo defendió de Saúl. Pero ahora le tocaba pagar por su pecado. ¿Se dan cuenta lo que significa el desierto? Ya vamos entendiendo el Salmo 63. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Vamos ahí a la palabra de Dios. Ahí donde estábamos, por favor. Ahí en capítulo 15. Perdón, 16. Segunda de Samuel 16. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, ahí en el verso 22. Le dieron un consejo a Absalón. El 21 vamos a leerlo. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de ¿quién? Hasta ahí, mi hermano. Se cumplió la palabra. Se cumplió, mi hermano. Delante del pueblo de Israel, cuando dice que Absalón se allegó a las concubinas, que las tomó. Y eran mujeres de su padre. Y fue un acto vergonzoso. Fue un acto que de alguna manera no debió haber pasado. Entonces, Dios siempre va a cumplir su palabra. Y Dios, a través de este ejemplo, nos habla, hermanos, qué importante es poder entender la gran necesidad que tenemos de guardar nuestra vida delante de Dios. Hermanos, hay veces que no tenemos dominio propio, ¿verdad? Hay veces que la boca no la podemos que frenar. Hay veces que los ojos no se cansan de ver. Hay veces que los pensamientos hilan algo contrario a lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Hay una gran necesidad en medio de nosotros de poder entender que a través del Espíritu Santo podemos tener ese dominio propio, hermanos. Podemos guardar nuestra vida. No esperemos, escuchen, no esperemos que podamos tener dominio propio si no oramos, si no buscamos al Señor, si no derramamos nuestro corazón delante de la presencia del Señor, porque lo único que va a pasar es que esas cosas que venimos arrastrando o que están aquí todavía,
esa bestia que está aquí en el subconsciente que le llamo, ¿no? Que pareciera que a veces está dormida, ¿no? Donde están los recuerdos, la cajita de los recuerdos, a veces está viva y quiere tomar control de tus decisiones, de tu vida. Y fue lo que le pasó a David. Yo meditaba y decía, bueno, pero pues David no dio un testimonio de que él tuviera esas inclinaciones. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Llega un momento donde nosotros, así como David, nos confiamos. A veces yo mismo lo experimento, yo veo, vienen familias nuevas y vienen de la batalla ahí en el mundo y bien, venimos como llegamos nosotros, ¿no? Nos equivocamos y venimos mal, enfermos, ¿no? Por lo que aconteció. Y el Señor aquí los bendice, pero pasa el tiempo, mis hermanos, y nos confiamos. Y ya no podemos llorar, ya esa sed y hambre ya como que ya se acabó, como que ya puedo, ¿no? Como que ya puedo salir adelante, ¿no, mis hermanos? La palabra de Dios es clara, dice, fuera de mí. Si tú tienes un llamado de parte del Señor, si tú fuiste elegido, porque Él nos eligió a nosotros, y tienes un llamado, por más que intentes hacer tu propia vida, te vas a perder. ¿Y qué va a pasar? Vas a terminar haciendo lo que hacías, hasta otras cosas más. Pero ¿sabes qué? Qué hermoso es que como pueblo reconozcamos la obra del Señor en nuestras propias vidas. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Es que ya conozco las escrituras, que ya puedo predicar, ya puedo salir a evangelismo, ya no me atormentan mis enemigos del pasado. Sí, pero ahora estamos en batalla. Y si tu corazón, igual que el mío, se inclina a pensar que puedes, a pensar que empiezas a abrazar esa confianza, esa seguridad propia, lo único que puede pasar es que ahí viene la caída. Podemos caer, hermanos, porque llegamos a etapas donde ya de repente así, ¿no? O sea, ya nos confiamos y ya de repente pues ya somos alguien, ¿no? Porque el Señor nos ha hecho alguien, nos ha sacado del anonimato. Pero ¿sabes qué, mi hermano? De repente, ¿qué sucede? Ya no permitimos que nos diga nada, ya nos cuesta trabajo sujetarnos. No te pueden decir una cosa en un área porque te tocan el botón de pánico y nos ponemos mal. No hay dominio propio, hermanos. Y entonces Dios a través de este ejemplo hermoso nos habla de algo muy importante que le sucedió a David. Y eso es lo que el Señor me daba para mí, para este pueblo. Llegamos en momentos donde somos nosotros. Aunque estemos aquí, somos nosotros. Cuando en el pueblo empezamos a ser nosotros, no es bueno. Tiene que ser Él en nosotros. Tiene que ser Él en nosotros. ¿Sí me entiendes? Tiene que reinar Él en nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el fundamento ¿de quién? De la iglesia. Cuando empezamos a ser nosotros, suceden estas cosas. Y esa es la palabra que el Señor me daba. Muchas veces somos nosotros. Soy yo. Yo llevo mi vida cristiana así. Así nací y así, como dice por ahí, moriré. No, mi hermano, la palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Que nosotros fuimos llamados para ser luminares en medio de este mundo. Nosotros fuimos llamados para ser la sal de la tierra, hacer la diferencia. ¿Y cómo va a suceder eso, mis hermanos? Cuando empecemos a negarnos a nosotros mismos. Porque ese es el problema que hay.
Aquí está la lucha cuando somos nosotros, cuando eres tú, hermana, y no el Señor. Cuando tú te enseñoreas de tus decisiones, cuando tú te enseñoreas de tus deseos, cuando haces tu voluntad, entonces ¿qué? Somos nosotros. Pero llegó un momento donde David entendió esto que estoy predicando, esto que me ha dado el Señor, lo entendió y dijo: Señor, ya entendí, haz de mí lo que bien te parezca, no voy a confiar en mí. Si algo tengo que confiar en la carne, va a ser para predicar el evangelio, para dar testimonio, para llenarme del Espíritu Santo, pero no voy a confiar en mí. Mi competencia viene de lo alto. Amén. Y eso es lo que el Señor nos da, porque fíjate cómo empezó todo. Entró por los ojos, llegó al pensamiento, llegó a los deseos, se manifestó en los miembros y se consumió el pecado. Y cuando el pecado se consume, da luz ¿a qué? A muerte. Y la muerte, hermanos, porque estamos hablando con un pueblo que la mayoría ya entiende lo que significa pecar deliberadamente. Los nuevos, así como un día llegamos, ¿no? No entendíamos nuestra condición, ¿no? Y así como dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Estábamos perdidos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero ahora conociendo, así como David, porque David ya conocía a mis hermanos. ¿Cuál es el problema? Que seamos nosotros. Y en vez de darle lugar al Rey de Reyes y Señor de señores en nosotros hemos tomado el control de nosotros. Salmo 115, me daba el Señor esta palabra porque hay algún propósito aquí. Amén. Salmo 115. Y pareciera, ¿no? Cuando lees el Salmo 115, ¿no? Muchos ya lo conocen. Y pareciera, esto es para los que no conocen. ¿Cómo dice? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, ¿qué? Da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde estará ahora su Dios? Y ahí está la respuesta, dice: nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso, ¿qué? Ha hecho. A ver, otra vez. Nuestro Dios está con... Entonces, nuestro Dios no es como nosotros. Es lo que significa. Él está en los cielos. Él es sublime. Él es temible. Su grandeza, solamente a través del Espíritu Santo y de meditar la palabra, es cuando la voy a comprender. La grandeza de nuestro Dios. Pero dice, Él hizo, Él ha hecho y Él hará lo que Él quiso. ¿Te das cuenta de lo que el Señor nos está hablando? Y cuando somos nosotros hacemos lo que queremos. Y no le permitimos que Él haga, que cumpla su propósito en nosotros. Y entonces sigue diciendo, los dioses de las gentes, dice, son ídolos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y que no escuchan, tienen pies y no caminan, no andan. Dice, semejantes a ellos, dice, a esos ídolos que no se mueven, no son nada, dice, son los que los hacen y los que le siguen. ¿Qué me enseña este salmo? Un ídolo es porque me muestra lo que significa un ídolo, la imagen de un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Alguien al que las personas que le reconocen, pero no habla, pero es mi Dios, pero no escucha, pero yo confío en Él. Y dice, semejantes
A los que hacen esos ídolos son los que los siguen, los que les buscan. Pero ¿qué enseña el Salmo? Cuando somos nosotros es porque tenemos la imagen de un ídolo. ¿Sí me entiendes? De un Dios así como estos, donde llego cuando quiero, hago lo que quiero, puedo tomar decisiones sin consultar al Señor, no me gusta que me... Todas esas, puedo dar muchos ejemplos, pero no es el caso. Entonces formamos ídolos aquí. Y es cuando somos nosotros. Y cuando yo veo a David, aunque haya pecado, mi hermano, aunque se haya equivocado, veo un hombre de Dios verdaderamente arrepentido. ¿Por qué? Porque aunque le dio cabida a sus concupiscencias y se equivocó, entendió que iba a pagar el precio de sus pecados, pero también tenía la imagen correcta de ese Dios. Es como cuando se te caen las escamas de los ojos, cuando la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia empiezan a controlarte, y todo eso se le vino abajo cuando estaba ahí en el desierto, en esa tierra árida, y como que volvió en sí, ¿no? Así como el hijo pródigo dijo: no, yo un día te miré en el santuario, un día me deleité cuando cuidaba las ovejas, un día te dancé en medio de tu pueblo y me hice vil por causa de tu nombre, no me importó. Y el verdadero arrepentimiento se mostró humillándose, porque no se humillaba ante un hombre, el asunto era con él. Porque él mismo le había dicho: un día, Señor, un día voy a levantarte una casa. ¿Me acompañas ahí en Samuel? Por favor. Primera de Crónicas, perdón. (17) Fíjese lo que le dijo David al profeta Natán. 17:1. ¿Qué le dijo? Dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y ahí Dios hizo un pacto con David, porque de alguna manera, imagínate, después de no tener nada, estar en su palacio, y de repente le vino: yo estoy en esta casa, dice, y el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, todo este tiempo ha estado viviendo en tabernáculos desde Moisés, en cortinas ahí, y la traen de un lado para el otro. Te voy a hacer una casa. ¿David amaba al Señor? Sí, lo amaba, mi hermano. Y es lo que quiere es lo que el Señor quiere que entiendas, pueblo. Amar al Señor, como dice el libro de Juan, amar al Señor tiene que ver con guardar sus mandamientos. Amar al Señor tiene que ver con amar a mi hermano. Amar al Señor es negarse a sí mismo, negarse, mi hermano, al yo que domina, que se enseñorea, donde
donde el fin de todo eso es la muerte, mi hermano. Pero amar al Señor es como David dijo: Señor, un día estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un día veré a mi Redentor, porque sé que mi Redentor vive. Un día te voy a hacer una casa, Señor, y ahí nos vamos a humillar. Fíjate lo que dice ahí, Crónicas 15, más atrasito. Perdón, Crónicas 29. Y 17. Fíjate lo que David dice. Desde el 15 dice, 14 dice: porque ¿quién soy yo? Está hablando David. ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es ¿qué? Es tuyo. Entonces, de tu mano es lo que hemos ofrecido voluntariamente. Levantar esta casa es de tu mano, Señor. No somos nosotros, no a nosotros la gloria, sino a Él. Y sigue diciendo 17. Fíjate lo que entendía David. Dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. David reconocía que solo Dios podía encaminar su corazón, que solo Dios podía conducir a ese pueblo. Aleluya, perdón. Pero él dijo algo, dice: yo sé que escudriñas, yo sé que te gusta la rectitud. Aquí ya había pasado todo esto, ya había regresado ¿qué? A Jerusalén. Le habían quitado su vida a su hijo, había tomado el lugar que Dios le había dado, porque Dios se lo había dado, no se lo había dado el hombre. Aunque en medio de ese proceso de vergüenza por su pecado, porque el pecado siempre va a traer vergüenza, se va a manifestar nuestra desnudez. Y entonces, en medio de ese desierto, David encontró personas que lo traicionaron, que lo señalaron. Préstame un micrófono. Amén. Y aún con todo, él mostró la actitud correcta, mi hermano. Él no dijo: a mí no me diga nada. Él delante de Dios estaba humillado. ¿Y sabes qué? No fue hoy lloro, hoy me duele mi pecado y mañana ya puedo servir. Fueron años, mi hermano, donde sus ojos tuvieron que ver cómo sus hijos se destruían, cómo sus hijos se levantaban. Adonías fue otro hijo que se levantó contra él. ¿Tú crees que no entendía lo que había hecho? Y es lo que hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Sobre todas las cosas, que temamos al Señor. Él te va a bendecir. Él es tu ayuda. Nadie te podrá hacer frente. Ningún arma forjada
se le va a levantar contra ti. Pero tenemos que entender que la obediencia es lo único que va a traer que bendición, vida, la humillación. Y es tiempo que en estos tiempos, escucha, es tiempo que en estos tiempos este pueblo aprenda a humillarse ante su Dios. A veces estamos aquí, mis hermanos, y yo veo con mis ojos, y a veces el Señor nos permite ver cosas a través del Espíritu, pero a veces vienen como si a ver qué pasa, a ver cómo lo hacen. Ay, ahora no le salió, ahora sí le salió la alabanza. Hoy no me gustó la prédica. Venimos con expectativas equivocadas. Y cuando veo a un hombre humillado que le decía al Señor: Señor, lávame de mi maldad, lávame más y más de mi pecado, porque cada que te enfrento a ti, mi pecado está delante de ti. ¿Y de qué sirve ocultar las cosas? Y cuando nos enfrentamos a nuestro Dios, ahí está nuestro pecado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que seamos sensibles en esa área, mis hermanos. Porque cuando ya no duele el pecado, es porque la mente ya está reprobada, es porque el corazón ya se hizo insensible, no hay sensibilidad. Es como esto, duro, pero hoy el Señor habla a cada uno de nosotros porque nos ha llamado para que nosotros seamos de bendición. Ahí atrasito, mis hermanos, 28 Crónicas, y es algo que meditaba. Perdón. Ahorita te digo dice la palabra ahí en el 9. David le está hablando a Salomón, su hijo, y fíjate lo que le dice David: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo tu corazón, con un corazón perfecto. ¿Y con qué? Con un ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Capítulo 29, verso 2. Fíjate lo que David, desde el 1 vamos a leerlo para que lo entiendan. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido. ¿Quién pone reyes y quita reyes? ¿Verdad que David no tomó la decisión? Si David hubiera tomado la decisión otra vez de decir: no, es que Absalón es el más hermoso. La Biblia dice que Absalón era tan bello desde la planta de sus pies hasta su cabeza. Era hermoso. Y David amaba a su hijo. Pero aquí la palabra de Dios me enseña: cuando es el Señor, Él va a elegir y Él va a poner y va a ungir a quien Él que ha designado. Y un día a ti, hermano, te va a levantar como pastor, como ministro, como siervo de Él, para que lleves el mensaje de Jesucristo a las naciones. Eres tú, el asunto es contigo, joven. Y es
lo que le decía David: Salomón, entiende esto, porque yo ya lo entendí. Y fíjate lo que dice el 2. Estamos en el 1, ¿verdad? Dice: solamente Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es que grande, porque la casa no es para hombres, sino para ¿quién? Para Dios. La obra es grande, la obra es extensa. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, a toda etnia, a todo lugar. Llevar este mensaje: que hay un Dios que habla, que hay un Dios que sustenta, que hay un Dios que tiene el poder para cambiar el corazón de piedra por un corazón nuevo. Hay un Dios que sabe tu necesidad y quiere levantarse como poderoso gigante para que le sirvas, para que le ames, para que el resto de tus vidas tú le temas con todo tu corazón y le des lo mejor. Porque Él nos dio lo mejor cuando entregó su único hijo. Él nos dio lo que más amaba. Él no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que tuviéramos el privilegio de ser sacerdotes, de ser hijos de Dios. Y esto no es voluntad de carne ni de varón, esto viene de Dios, hermana. Por eso está sentada ahí, porque Él quiere derramar su espíritu. Y así como daba el Señor palabra en la alabanza: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, mis siervos y mis siervas me van a escuchar. Por eso estamos aquí, mis hermanos, porque nuestro Dios habla al oído de los que son suyos, de los que conocen su voz. Y fíjate lo que dice David, verso 2: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las casas de oro, plata para las cosas de plata, bronce de bronce, hierro de hierro, madera de madera. Verso 3: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. He dado para la casa ¿de qué? De mi Dios. Habían pasado años, David ya era un anciano, pero cuando veo que él solo veía a su Dios. Por eso él dijo: tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Por eso mis labios te alabarán. Y aunque esté en este desierto, aunque esté en el santuario, aunque esté en el trabajo, donde esté, Señor, mis labios te alabarán. Tengo sed y hambre de ti, Señor. Tiene sed, mi hermana. Tiene sed del Dios vivo. Tiene sed como ese siervo que brama por las aguas. ¿O qué hay en nuestro corazón que no nos permite ver la gloria que hemos recibido, la gracia que hemos recibido? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Levántate, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Ya es tiempo. El invierno se ha mudado y ahora es oída la voz de la tórtola, dice el Señor. Ya es tiempo que te levantes y que te portes varonilmente y ciñas tus lomos y pagues un precio por tu Señor, porque a donde esté tu Señor, ahí estarás tú. Ahí estarán aquellos que me aman, aquellos que desde temprano me buscan.
rompa. Es su palabra, una espada de dos filos. Atiende tu llamado, deja que arda tu corazón. Levántate, dice el Señor, levántate y atiende lo que te he dado, porque vengo pronto. Un día el Señor Jesús, qué hermosa es tu presencia, Señor. Y así un día vas a entender, hermana, que Él no te desecha, solo espera que te humilles, que derrames tu corazón, y Él te va a levantar, Él te va a ungir con nuevas fuerzas. Él está esperando, mi hermana. Él está esperando que tomes una decisión y que no esperes que venga algo para que te levantes. Dios habla al corazón de su pueblo. El Señor Jesús, termino con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en el libro de Mateo 26. Fíjate, qué hermoso es poder ver. Dice 26:36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, el Señor comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, fíjate qué oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué le esperaba al Señor? El camino a la crucifixión, el camino a la humillación. Y el Señor, para poder pasar ese desierto, escucha, dice que buscó al Padre y le dijo: que no sea yo, haz tu voluntad.